profesor Jackson José Durán Escalá, profesor de Geografía e Historia, magíster en Investigación Educativa, egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Barquisimeto, UPEL-IPB, licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de Santa Rosa. Se desempeña como profesor en el escalafón de asistente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Barquisimeto, UPEL-IPB, en el área de Teoría Educativa, Introducción a la Filosofía. Participado en diversos eventos regionales, nacionales e internacionales en áreas de la historia, geografía, últimos años institucional del doctorado en educación pide su ponencia sujeto de rendimiento, el colapso del yo. Profesor, adelante. Muy buenos días. Un placer estar con ustedes en el día de hoy. Le doy las gracias a la doctora Moraima Campos, a todos los que están presentes, por darme la participación en este congreso, en este seminario web sobre sujeto, cuerpo y cultura. En el caso que hoy me concierne, me toca hablar sobre el sujeto de rendimiento y el colapso de yo. En los actuales momentos nos encontramos en una situación sumamente delicada. ¿En qué sentido delicada? En que nos encontramos no solamente en medio de una pandemia, sino que nos encontramos también en una situación delicada en Venezuela que llamamos crisis humanitaria de manera generalizada. Pero esto que ocurre en nuestro país y que ocurre en todo el país, en todo el mundo, nos lleva a preguntarnos sobre lo que pasa también en el mundo de forma estructural. Y entonces nos encontramos en un capitalismo tardomoderno, el cual está predominado por la tecnología. Todo este contexto, estos tres aspectos que he mencionado, el COVID, la pandemia, la crisis humanitaria del país, el capitalismo tardío a nivel mundial, me lleva a preguntarme, ¿somos los mismos como sujetos, como personas, como yoes? ¿Cómo entender el sujeto en el sentido de que es el que vive y experimenta en primera persona? ¿Cómo se evidencia el colapso del yo? ¿Cuál es mi relación con el sujeto, con mi cuerpo? Son las preguntas las que me invitan a realizar esta ponencia en la mañana de hoy y que la quiero presentar con mucho cariño para todos ustedes. Una de las cosas que vemos a nivel de humanidad es que el COVID nos ha cambiado, pero también la situación de Venezuela nos ha cambiado y el mundo ha cambiado. Y eso es una de las cosas que nosotros estamos en este momento viviendo. Entonces nos hace falta hacer una conceptualización necesaria, la cual la parto de Germán Vargas Guillén, la cual dice así: mientras conciencia designa la plenitud y la totalidad del vivir, el fluir de la experiencia, el yo alude a unos aspectos de esta totalidad del vivir y por eso se modaliza siempre. ¿Qué designa entonces la palabra so? En síntesis, enlace intrínseco, inmanente del vivir, del fluir, de la experiencia, y variantes las cuales se modaliza el ego. Siempre se vive en primera persona.
que hora está en el fluir de la experiencia, en hora está en la reflexión. En este sentido, es la vida psíquica que puede ser en sí experienciada, incluso a través de la reflexión. El cuerpo a tiempo es órgano de la percepción, punto cero y esfera volitiva. Como podemos ver aquí, tenemos 4 conceptos según la cita que he hecho de Germán Vargas Guillén, Individuación y Anarquía, la página 78, cuáles son conciencia, yo, sujeto y cuerpo. Esas 4 conceptos, como hemos evidenciado, son propios de la fenomenología existencial, fundamentalmente de la francesa, que nos permiten aproximarnos a lo que sería nuestra vida. Según Byung-Chul Han, en la sociedad del cansancio, nos habla que asistimos a un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma, a diferencia de Kuhn, no es una ruptura, sino que es un proceso continuado, en la cual la sociedad está en crisis. En este momento, por lo menos, voy a utilizar solamente frases por el motivo de tiempo, ¿verdad? La sociedad venezolana está en crisis. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado en nuestro contexto? Sálvese quien pueda. Ya nada nos sorprende. Perdí la capacidad de asombro. Sobre todo esta última es muy importante de cara a la filosofía, porque justamente el filosofar comienza con el asombro. Porque del asombro viene la pregunta, de la pregunta se hace la necesidad de la respuesta, y de la respuesta comienza la acción. Entonces, vivimos en un momento de crisis. Entonces, en un país que está en crisis, pero que al mismo tiempo, durante mucho tiempo, fue un sujeto de obediencia. Solamente baste pensar en que fuimos sujetos dedicados a la educación. Toda nuestra sociedad estuvo basada en la educación, sobre todo en la profesionalización. Entonces, fuimos sujetos de obediencia, fuimos obedientes a nuestros padres. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros escuchar a nuestros padres, estudie para que sea alguien? También vimos, por ejemplo, el momento en que nosotros teníamos las carreras y que prácticamente lo que hacíamos era seguir lo que dice el profesor para sacar las mejores calificaciones. Entonces, pero esto llega a un límite. ¿Por qué? Porque la sociedad venezolana llegó a su límite. Y ese límite justamente nos llevó a una sociedad de rendimiento. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, ya el sueldo no me alcanza? Entonces eso nos ayudó, que teníamos que emprender porque necesitábamos más. La dinámica venezolana nos decía, necesito más. Entonces el cambio de paradigma en Venezuela se dio justamente de un sujeto de obediencia a un sujeto de rendimiento. Pero esto no es sencillo. ¿Qué nos tocó? Nos tocó motivarnos unos a los otros. Y es por eso que prácticamente vivimos durante esta última década, vivimos en un eslogan constante, las cuales voy a sintetizar porque son parte de nuestra manera de ver la vida, pero que también fueron muy popularizadas en los medios de comunicación. Por ejemplo, tenemos: el que se cansa pierde. 1. 2. Aquí no se rinde nadie. 3. Sí se puede. Y el de ahorita, porque sí. Eso me hace recordar mucho a mi hija Isabela Sofía cuando uno le pregunta algo y dice porque sí. Entonces, esos son frases que nos ayudan a motivar. Entonces el ambiente, se crea un ambiente tóxico de positividad, en el sentido de que no admite ningún tipo de negatividad. Y al no haber un motivo de negatividad, entonces no nos ayuda a pensar, porque la vida es devenir. Y si es devenir, entonces necesitamos la negatividad para que se produzca el proceso dialéctico de positividad, negatividad, que la cual da una síntesis. Este ambiente nos hace que haya un colapso del yo. ¿Por qué? De tanta positividad, no nos figuramos límites, no nos figuramos metas reales, y entonces llega el momento en que colapsa. Son las evidencias de ese colapso. Por ejemplo, la depresión
¿Cuánta gente no está deprimida hoy en Venezuela? Siente que la situación no está a la altura de la situación. ¿Cuánta gente se siente frustrada? Sobre todo los de la generación nuestra que nos dijeron que había que estudiar y que ahora los estudios sentimos que no nos valen. ¿Cuánta gente está ahora con enfermedades reales propias de la violencia neuronal a la cual nos hemos puesto con esta situación en la que vivimos? Ejemplo, tenemos trastorno de déficit de atención con hiperactividad, tenemos personas con trastornos de personalidad, tenemos el síndrome de desgaste ocupacional, entre otros. Esto es producto de una violencia. Eso me hace preguntarnos cuál es la relación con nosotros mismos, cuál es nuestra relación con nuestro cuerpo. Digo esto solamente porque voy a poner solamente un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. ¿Cuántos de nosotros nos paramos de madrugada a escribir nuestras tesis? Porque igualito tenemos que irnos temprano a trabajar, tenemos que producir, tenemos que rendir, tenemos que hacer muchísimas cosas. Olvidamos que nuestro cuerpo necesita descansar. Solamente eso es un ejemplo. Entonces, preguntarnos, ¿cuál es nuestra relación con nuestro cuerpo? A veces Husserl decía que no hay nada más cruel que nosotros mismos, con nosotros mismos. Nosotros somos crueles con nuestro cuerpo. Y ese cuerpo que tanto nos da, porque al final de cuentas, atentar contra nuestro cuerpo es atentar contra nosotros. El único positivo que tenemos es el hecho de la salud. Entonces, ya para finalizar, el último elemento es que la filosofía está allí. La filosofía está allí para contemplar la vida, para contemplarnos en nosotros mismos, mantenernos. La fenomenología ha dado importantes avances al cuerpo. Miren que la sociedad también lo está exigiendo, porque la sociedad nos está diciendo que existe el mindfulness, existe la meditación, que al final es una manera de integrar el alma y el cuerpo. Pero la filosofía siempre ha estado allí también para contemplar la vida, contemplar otros elementos de nuestra existencia, que no solamente se dedica a la racionalidad, que no se limita a un pensamiento calculador, sino que también está dispuesto a ver lo mejor de nuestra existencia, que es la manera de vivir en primera persona. Muchísimas gracias, me disculpan las introducciones, me disculpan quizás el haberme pasado de tiempo. Muchísimas gracias.